in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, les habla Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación, en este martes 5 de noviembre del año del Señor de 2024. Ahora mismo, en este momento en que les estoy hablando, hace una semana que comenzaba la peor pesadilla de la historia reciente de España y sin duda la semana más ignominiosa y repugnante de la clase política española, la semana más traidora al pueblo y la semana que más ha revelado, por si alguien todavía tenía alguna duda, quién son esa casta que nos desgobierna, que nos empobrece, que nos saca más de la mitad del dinero que ganamos con nuestro esfuerzo para mantener a nuestras familias y que después lo utiliza no solo para causar estas cosas, sino para reírse posteriormente de nosotros sin prestar ningún tipo de apoyo público. Lo que yo me pregunto hoy es si esta Dana que hoy hace una semana que se desató en Valencia, en mi tierra, donde seguimos viendo todo tipo de barbaridades entre el dolor, la rabia y la frustración, es por fin el último suspiro de este régimen del 78 que nació viciado, que ha vivido viciado y que se ha viciado hasta unos extremos, yo creo que nunca sospechados. Queridos hermanos, desde aquí, desde Valencia, una semana después, les puedo decir que cada vez hay más muertos, cada vez hay más dolor, cada vez hay más estulticia. Miren, si no, a quienes portan el báculo del poder. Pero también hay una cosa que creo que ha quedado bastante clara en estos días: cada vez hay más pueblo, cada vez más nación. Enjambres humanos han cruzado los puentes de mi ciudad y se han agolpado en las carreteras para ayudar a los más necesitados. ¿Qué pasó? Ingenieros de caminos de cierta edad, técnicos de mucha experiencia en asuntos hidráulicos, no han dudado en diagnosticar a aquellos que son independientes, lógicamente, que no viven a sueldo de este estado parásito. Y para ello, para llevar a cabo un diagnóstico que yo les quiero comentar brevemente, han tomado otra fecha, otra catástrofe como comparación y simplemente han comparado. Esa catástrofe de referencia nos lleva al año 1982. En aquel momento, su santidad el Papa Juan Pablo II, en otro octubre fatídico, visitaba Valencia, mi ciudad, y se acercaba al Cira, al lugar más golpeado por aquella gota fría, que es como siempre se ha llamado meteorológicamente estos asuntos. Ahora saben que todo tiene un nuevo nombre que sirva a sus propósitos, porque aquel octubre de 1982, como el del año 1957, todavía resuena en el inconsciente colectivo de aquellos que lo vivimos. Yo era un pequeñuelo bajo las faldas de mi madre. Y entre ellos, los ingenieros autores de este análisis que les quiero comentar. El nombre fatídico es Tous, cuando la pantanada de Tous se llevó por delante muchas posesiones, mucha vida, mucha normalidad en la vida de los valencianos. Bien, yo quiero que entiendan una cosa. Ha llovido mucho esta pasada semana en Valencia, pero el agua caída en la catástrofe actual es aproximadamente entre la tercera y cuarta parte de la que llovió en 1982, en la riada de Tous. En comparación con esta última, teóricamente lo que hemos vivido esta semana debería de haber sido mucho más intrascendente. Por tanto, su consecuencia debería haber sido mucho menor. En 1982, les cuento, se contabilizaron 7.500 metros cúbicos por segundo. En la tragedia que estamos viviendo, entre 2.000 y 2.500 metros cúbicos por segundo. Sí, es una barbaridad, ciertamente, pero es un tercio de aquella cantidad. En 1982 las precipitaciones duraron 3 días seguidos. Aquí duraron unas pocas horas. En
1982, entre Tous y la desembocadura del mar, el nivel del agua no dejaba ver los naranjos. Todo quedó arrasado absolutamente. Sin embargo, solo hubo 8 muertos. Y estamos hablando de hace más de 40 años. Ahora se supone que somos todopoderosos en la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Miren, la gente no muere porque llueva mucho. Se producirán catástrofes materiales, pero nadie morirá por la lluvia. El nivel del agua, aunque suba, lo hace poco a poco y da tiempo para la reacción humana, para buscar los espacios altos. Es lo que sucedió en 1982. Se avisó a la población, dando oportunidad a que salieran de los pueblos hacia los cerros y las colinas. Ahora, a pesar de haber llovido mucho menos, insisto, 3 veces y pico menos, los cauces, los barrancos, las ramblas, los barranquillos, al estar abandonados, llenos de cañas, de arbustos, todo ello considerados especies protegidas y prohibida su limpieza por esta casta política europea y española que nos desgobierna, bajo pena de multa, además, desataron el furor del agua. ¿Por qué? Antes que nada, estaría bien que todos estos payasos y fantoches recuerden que el agua circula de arriba a abajo. Por tanto, la existencia de estos elementos siempre va a reducir su velocidad. Estos mismos elementos achicarán el ancho del cauce, su caudal. La consecuencia será que el agua se desbordará. Asimismo, las cañas, las malezas, los arbustos producirán tapones en los propios cauces ya achicados y frenarán con su presencia la velocidad de bajada del agua, lo que producirá la subida de su nivel, y toda la riada retenida por los tapones los sobrepasará, dando lugar a las olas, y el efecto de los tapones formados aguas arriba y sobrepasados por la avalancha de agua es similar al reventado de una presa. No es la lluvia la que mata, es la ola la que mata. Esta riada que hemos vivido, que seguimos sufriendo, con la enorme fuerza que traía consigo, arrastró todo a su paso: coches, casas, árboles, personas. Escúchenme bien, la causa principal de la tragedia no fue la lluvia, sino la falta de mantenimiento de los cauces en un primer lugar, consecuencia de la política criminal del falso ecologismo. La acumulación de las cañas, etcétera, que ya les he mencionado, ciegan los ojos de los puentes, provocan que estos también hagan de presa, y los puentes no están calculados para soportar esfuerzos horizontales y revientan, facilitando la aparición de nuevas y mortíferas olas, y nosotros tenemos que vivir constantemente arruinados, pagando todas estas políticas de esa agenda que ustedes ya saben, para que después esas políticas a su vez nos maten. En 1957, como les digo, esa riada que todos los valencianos tenemos en la memoria colectiva, porque en ese momento arrasó la capital, la ciudad de Valencia, por completo. Otra catástrofe parecida asoló la capital del reino y murieron 80 personas. El gobierno de entonces del general Francisco Franco elaboró el llamado Plan o Solución Sur. Se diseñó ese mismo año y su ejecución duró hasta 1973. Fue una obra magna de ingeniería que hoy todavía contemplamos y admiramos, mientras presumimos de una supuesta democracia y denostamos aquello que todos llaman una dictadura. El plan incluía unos elementos constructivos complementarios que nunca ya
se ejecutaron cuando empezó la etapa democrática. Pues bien, ese desvío del río Turia por el sur de Valencia ha absorbido la crecida de estos últimos días. Sin esta fantástica obra realizada por el general Francisco Franco, Valencia hubiera sido absolutamente arrasada en su capital. Mi ciudad tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Las consecuencias hubieran sido inimaginables. Podríamos estar hablando de 50 o 100.000 muertos sin ninguna duda, ya que la ciudad de hoy está mucho más poblada, es más extensa y atesora obviamente un parque automovilístico infinitamente superior. Pero aún les voy a dar otro dato. Otra presa, la de Forata, construida en 1969 bajo el gobierno de Francisco Franco, ha frenado esta semana 37.000 metros cúbicos de litros de agua estos días pasados. Y de no haber existido, es una de las pocas que todavía no han derruido, mejor no pensar lo que habría ocurrido. Hasta una presa de la época romana con su capacidad de contención ha demostrado a un gobierno obsesionado con destruir el patrimonio hidráulico de todos los españoles que cada embalse, que cada presa significa vida y cada demolición muerte. ¿O habría que decir homicidio, queridos amigos? ¿Habría que decir homicidio? Se construyeron centenares durante el gobierno de Franco, con el esfuerzo económico de los españoles, con el sudor y la alta ingeniería de unas generaciones que nos legaron algo invaluable. En la época democrática, España lidera la cifra de presas derruidas por la locura ecologista, que tiene más en cuenta el valor de una caña o de no sé qué especie animal que la vida de las personas. Más de 500 presas han sido derruidas en España. Amigos, nuestras autoridades, por muy votadas que hayan sido, que en la mayoría de casos ni lo son, están absolutamente deslegitimadas para gobernarnos. Voy más allá. El régimen de 1978, con su constitución a la cabeza, está corrompido. En realidad ya nació así. No olvidemos que surgió gracias a la entrega de soberanía a todo aquel que lo pidiera. Esto, aunque nos hayan mantenido entretenidos durante todas estas décadas con la izquierda y la derecha, no va de izquierdas y derechas. Esta falsa dicotomía ha funcionado a la perfección para enfrentarnos unos españoles a otros y para ellos vivir del cuento, del robo y de la corrupción desde la muerte del general Franco. Créanme, son iguales, trabajan para los mismos intereses foráneos. Los separan pequeños matices para, cada vez más pequeños, por cierto, para aparentar una diferencia inexistente. Desconocen lo que es el bien común, son gentuza. Nuestra partidocracia dominante rinde pleitesía a esa entente satánica que se enseñorea en Bruselas y cuya jefa de aquelarre es la bruja Ursula von der Leyen, por cierto, supuestamente de derechas, por aquellos que tengan alguna duda, quien no desaprovechó la oportunidad de invocar al dios cambio climático para explicar lo sucedido. Aquí encima de Pú pagas la cama. Esta pazguata diabólica habría echado la culpa de la catástrofe de 1957 a los SEAT 600 que comenzaban a runrunear por las carreteras españolas. Y entre tanto,
Feijóo, el de derechas, respaldaba al incompetente del presidente de la Generalitat Valenciana, Mazón, descalificándose de por vida para aspirar a algo más en la política. Y bueno, claro, de Sánchez, de Marlaska, de la ministra o ministre o lo que sea de defensa, no hace falta que les diga nada más. Se lo hemos venido mostrando durante toda la semana. Es terrorífico el nivel de maldad, mezquindad y cobardía de esta gentuza. Realmente, mirando nuestra historia, es una pena que ya no existe el juicio de residencia por el cual en los reinados de los Austria, Trastámara, incluso en los Borbones, se juzgaba a todo alto funcionario del Estado después de cesar en su cargo. Más de uno acabó en la cárcel y despojado de sus bienes. Los ciudadanos de eso que llaman democracia liberal actual soportamos los saqueos y la traición y la felonía disfrazada de incompetencia sin que pase nada. Ya que, según cuentan, los votó el pueblo. Hermanos, amigos, valencianos, españoles, todos, esto no puede terminar así. De una vez por todas debemos reaccionar, olvidarnos de las diferencias ideológicas y acabar con la podredumbre política que nos asfixia y que muchos no quieren ver. Hay que pedir responsabilidades penales a todas las administraciones involucradas, a la Administración General del Estado y a la autonómica, por supuesto, y entender de una vez que Europa nunca fue, ni es, ni será la solución para nada, por más que lo dijera un Ortega hipnotizado por la filosofía idealista alemana. Amigos, ¿no se dan cuenta de que la falsa reacción de las autoridades se produjo después de que el mal ya no tenía solución? De que todo lo que han hecho esta semana ha sido poner trabas a la comunidad movilizada o a los militares y miembros de los cuerpos de seguridad que querían, se han visto impedidos a actuar en favor de sus compatriotas? Nuestras autoridades actúan como infiltrados de los enemigos de España. Y ojo, mis queridos hermanos de Hispanoamérica, de toda la hispanidad, porque son los mismos enemigos, siempre lo han sido. Debemos prepararnos para la insubordinación, diría yo más una insubordinación fundante, como decía Marcelino Lastra. Según la doctrina de Marcelo Gullo, capaz de sacudirnos tanta inmundicia, que no es otra cosa, permítanme que insista, que traición y homicidio disfrazado de incompetencia. Debemos prepararnos para ello. Eso sí, después de impulsar un procedimiento penal contra toda esta chusma satánica que se cree intocable. Lo que ha sucedido en Valencia durante esta semana es algo absolutamente terrible. Lo que está sucediendo, lo que vemos día con día alrededor, es absolutamente bochornoso. 120.000 soldados del ejército español han estado de manos cruzadas por tenerlas atadas porque nuestros gobernantes les han impedido ayudarnos. Esto ha sido así. Por fin llegó el ejército. No. Hoy les puedo garantizar en comunicación directa con muchos afectados que el ejército sigue sin entrar a muchísimos barrios y calles de Paiporta, de Picaña y de otras muchas poblaciones afectadas. No hay nadie. Están solos. Han sobrevivido como han podido, sentados al lado de los cadáveres de sus seres queridos, sin agua, sin luz, sin gas, sin comida, y solo el pueblo, teniendo que ser insultado y perseguido por los funcionarios de seguridad a sueldo de los gobiernos tiránicos,
son los que han hecho que esta catástrofe no haya ido y vaya todavía a más. Es realmente espantoso, tremendo. Es una ignominia, como una ignominia tremenda fue lo que fue capaz de decir el personaje más siniestro, creo yo, ya de la historia de España, Pedro Sánchez. Si Valencia necesita ayuda, que la pida. ¿Acaso somos un país extranjero? Les hemos mostrado vídeos esta semana de cómo, cuando sucedió una catástrofe en Marruecos, salió ese gobierno de Pedro Sánchez con la ministra Margarita Robles de Defensa al frente, diciendo que las primeras 24 horas eran vitales y que por eso el ejército español se iba allí y no iba a volver hasta que no estuviera todo solucionado en Marruecos, en un país extranjero, que además nos esquilma y nos llena de inmigración ilegal. Y nosotros, los valencianos, a los que día a día roban su sueldo y su trabajo, y el dinero de nuestras familias para sustentarnos, ¿no tenemos derecho? ¿No somos españoles? ¿Usted no es nuestro presidente sin vergüenza? Si quieren ayuda, que la pidan. ¿Qué pasaría si ahora cada vez que venga Hacienda a robarnos decimos, bueno, Sánchez, si necesita dinero lo pide, y nos negáramos a pagarle ese dinero que nos roban y que ignominiosamente utilizan para hacer todo lo que va contra España, contra la civilización, contra Hispanoamérica y contra Dios? Eso en España. Y no querían aún que les chillaran o les tiraran barro los vecinos de Paiporta, que han visto perderse decenas y decenas de vidas humanas y miles de propiedades. Pero váyanse al Parlamento Europeo, esa cueva de ladrones, ese nido de víboras. ¿Saben lo que ha pasado? Unos eurodiputados españoles han solicitado al Parlamento Europeo la celebración de un minuto de silencio por las víctimas mortales de Valencia, y el Parlamento Europeo se ha negado. Aquí se muere el loro de Greta Thunberg esta y se hace un minuto de silencio. Se han negado. De hecho, el eurodiputado Diego Solier ha tenido dignidad y, como les hemos mostrado en AILTV, en uno de los vídeos que les hemos compartido, se ha marchado del pleno de esa cueva de sinvergüenzas satánicos que es la Unión Europea. Y tantas otras cosas que les podría comentar. ¿Ustedes entienden que recolectando cadáveres como todavía estamos recolectando se haya celebrado este fin de semana pasado la jornada de liga del fútbol profesional español? Todos los estadios de España llenos porque no se ha suspendido la liga de fútbol. Claro, es que eso da mucho dinero. Solo el Real Madrid, por cierto, todo debe de decirse, tuvo el coraje y la valentía de ser los propios que pidieran que se apoyara al Valencia Club de Fútbol para que se suspendiera el partido Valencia-Real Madrid, y así fue como se suspendió el partido del Villarreal, de nuestra provincia hermana de Castellón, de la Comunidad Valenciana. Nada más. El resto de España, otra de gambas. Fútbol, pan y circo. Y muchas más cosas que les contaría. Ayer les hablaba en un vídeo, aprovechando que les contaba que nos habían censurado otro vídeo en YouTube y que apoyaran a la plataforma ILTV. Por cierto, se lo vuelvo a pedir, les dejo bajo el enlace de suscripción. Pocos medios ya nos quedan. Este vídeo no sé si lo llegarán a ver en YouTube o lo que durará. Compártanlo rápidamente porque será también eliminado y gracias a Dios lo pondremos a salvo en la plataforma il.tv. Les decía que era ignominioso también ver la cantidad de circo, aprovechados, sinvergüenzas, que aparecían alrededor de esta terrible catástrofe que azota a mi pueblo. Es que ayer pillaron al supuesto
influencer o youtuber Rubén Gisbert, que se preconizaba también como una de las soluciones al régimen que nos desgobierna, antes de conectar en un directo, grabándose, alguien lo pilló y lo grabó, está en todas las redes, preparándose para informar, porque presume, como muchos otros, de que han venido aquí a Valencia a ayudar. Lo que pocos esperaban es que Rubén Gisbert se tirara al suelo y se manchara de barro, exagerando la situación para aparecer en la cámara más manchado, elevar el nivel del drama, conseguir visitas, teatros, circos, cuentos, mitos, leyendas. Igual que digo una cosa, digo la otra, hay que aplaudir la reacción de Iker Jiménez, que fulminantemente ha cesado de cualquier colaboración con el programa Horizonte, que es el que estaba contando, creo que de lo poco que se puede más o menos ver en la televisión, lo que pasaba en Valencia y que ha eliminado fulminantemente de su plantilla a esta persona. Y más cosas que suceden en una sociedad endiablada, completamente desquiciada, con un pueblo abandonado, con unos gobernantes tiránicos, una sociedad, un pueblo, unos gobernantes, unas instituciones sin Dios. ¿A dónde pueden ir de esa manera? Y les cuento una más. Miren, el felón Sánchez lleva 7 días sin pedir ayuda a la OTAN por la Dana. Otros países que han sufrido cosas medianamente similares, mucho más leves, lo hicieron en 2 días. Sin ir más lejos, Eslovenia reclamó helicópteros a Europa tras una inundación con 7 muertos. Aquí se supone que llevamos hace 5 días, ahora les voy a hablar de esto, en breve, 216 muertos. Ahí se paró la cifra. Ahora les voy a hablar de esto, que tiene su tela. El gobierno central está listo. Si Valencia necesita algo, que lo pida. Que lo pida. 4 veces dijo este sinvergüenza este mensaje al presidente Mazón de la Comunidad Valenciana en su comparecencia del pasado sábado. Que lo pida, pero él, como responsable del Ejecutivo, no ha pedido a la OTAN ninguna ayuda. Y hemos podido confirmarlo. El Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta a los Desastres de la OTAN, tanto que España es de la OTAN y de la Unión Europea y de todo ente satánico que haya por ahí, aún no ha activado esta petición. Un mensaje de auxilio que ha sido siempre activado por países europeos cuando han sufrido catástrofes. Sánchez no ha movido un dedo en este sentido por la catástrofe que ha sufrido mi tierra. Entonces, ustedes dirán, ¿ustedes creen que esto es solo incompetencia? ¿No es evidente que esto es un plan perfectamente trazado? ¿Hay alguna duda de que no solo, como les hemos mostrado, toda esa tormenta fue dirigida a Valencia, no solo se dejó que pasara, no solo se dejó que avanzara, sino que después se está impidiendo que se solucione, con lo cual A más B más C más D no pueden ser casualidades, son evidentemente un plan perfectamente orquestado? Desde el Centro Europeo dicen que todavía no saben nada del gobierno de España y que lo están esperando. Es que esto, si no fuera tan dramático, es para realmente reírse. Escuchen, les voy a leer. Nos solidarizamos plenamente con el pueblo de España afectado por esta tragedia. No hemos recibido ninguna solicitud de ayuda de las autoridades españolas. La OTAN está dispuesta a coordinar la entrega de asistencia internacional a través de su Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta a Desastres, que es el principal mecanismo de respuesta a las emergencias civiles de la OTAN. Así de claro se han mostrado desde esta entidad a la que el Ejecutivo de Sánchez no ha tenido a bien dirigirse. ¿Qué les parece esto? ¿No es gravísimo? ¿Alguno de ustedes sabía esto? Si no lo sabían, ¿qué les parece? Quiero escucharles. ¿O es que estoy yo loco? Pero es que ahí no acaba todo. Es
España sigue sin activar el mecanismo de ayuda de la Unión Europea también, a pesar del paseo que se ha dado por allí el ministro Álvarez por Bruselas. Ha viajado para estudiar un posible uso de fondos europeos, pero no pide la activación del mecanismo de protección civil que dependería del Ministerio del Interior. Y la Comisión Europea ha insistido también, otro tema muy grave que les cuento este lunes, como hizo durante toda la semana pasada, en que el gobierno puede solicitar la activación del mecanismo europeo de protección civil que permite que el Ejecutivo comunitario coordine asistencia de otros Estados miembros con material y con efectivos. No lo ha hecho. No hay petición, ha explicado este lunes la Comisión Europea. La OTAN se supone que quiere ayudar, el gobierno de Sánchez lo rechaza. La Unión Europea se supone que quiere ayudar, el gobierno de Sánchez lo rechaza. El presidente Bukele, desde El Salvador, el primer día, preparó un contingente de 200 técnicos y paramédicos con toneladas de cargamento de material humanitario para enviar inmediatamente a España, y ahí se ha quedado. El gobierno de Francia ofreció el primer día ayuda a España y la han rechazado. Salía airado el ministro francés explicándolo. ¿Qué me dicen ustedes de esto? ¿Qué más tiene que suceder para que ustedes vean en manos de quién estamos y que están orquestando pérfidamente, conscientemente y deliberadamente el genocidio de todo un pueblo, entre el que me encuentro y que de momento no me ha tocado, solo por exclusiva gracia de Dios? ¿Y el ejército? ¿Saben por qué se niegan a que el ejército nos asista? Porque es un ejército nacional. Es una institución nacional, es el ejército de la nación. Y ellos no quieren nada de la nación española. Ellos presiden España para acabar con ella, para eso vinieron. No quieren nada que nombre a nación, que suene a ejército, que suene a España. Prefieren ver morir a los ciudadanos ahogados, deshidratados, de inanición, de frío, de cansancio, de terror y de soledad. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo en Valencia, cuando hace exactamente una semana que las aguas ya bajaban desbordadas por los cauces y aquí nadie había avisado de nada. Y les hablo de otro tema escalofriante. La prensa, el régimen mediático, todos los medios de comunicación al servicio del mainstream del sistema, empiezan a decir que hay alivio porque en el parque subterráneo de Bonaire, tras las intensas búsquedas, confirman que no hay víctimas, no hay víctimas. Para el que no lo sepa, ya lo contamos, este centro comercial es el más grande de la Comunidad Valenciana, el segundo, creo, más grande de Europa. Tiene su localización en la villa de Aldaya y tiene 5.700 plazas de aparcamiento. Y claro, el día de la riada se inundó hasta arriba, es decir, hasta el nivel de la calle. 2 millones de litros de agua llenaron ese parking. Nos dicen que en el parking del Bonaire de Aldaya, igual que en el parking del MN4, de Alfafar, no hay víctimas. A medida que se avanza por los buzos, una semana después, en la búsqueda. ¿Y esto no les parece extraño? Casi 2.000 desaparecidos y la cifra de fallecidos lleva 5 días sin moverse, 216. Ahí se quedó. Pese a los intensos rastreos de las últimas horas en las zonas clave.
Ojalá, insisto, ojalá no aparezca un solo fallecido más. Ojalá no lo haya. Ojalá todos estos centenares de desaparecidos aparezcan milagrosamente. Pero a mí me preocupa mucho que nos puedan estar ocultando información o engañando por intereses políticos. Y seguimos a pie de calle recabando información, así que cualquier persona que tenga información veraz y contrastada, yo le pido que me escriba. Pueden escribir a vicentemontesinos@ail.tv o a adoracionyLiberación@gmail.com. No vaya a ser que pensemos que los fallecidos llevan adelante mucho gasto, mucha indemnización. Y aquellos que no se sabe dónde están, no. No vaya a ser que los muertos, perdón, los difuntos, conlleven un gasto para la entidad estatal muy alto, mientras que si uno está desaparecido, pues vete tú a saber. Hasta dentro de 10 años que se le declare fallecido legalmente, pues el que venga detrás que arree. Esto es la banda de ladrones, cuatreros, sinvergüenzas que nos gobiernan. Este es el estado del régimen llamado constitucional del 78. Esta es la realidad. Yo quería contarles esto, como hace unos días les conté de primera mano lo que sucedía aquí en Valencia a las pocas horas. Les dejo aquí el vídeo, o aquí, no lo sé, a las pocas horas de la tragedia. Quería contarles una semana después cómo estaban las cosas. Y la verdad, pues que están mucho peor. Y les vamos a seguir informando mientras podamos. Ayuden a ILTV, la única plataforma patriota en lengua hispana católica que existe, alternativa a YouTube. Suscríbanse, por favor, un café al mes y nos ayudan a continuar a mantener los enormes gastos que supone intentar ser una alternativa a esas redes, para que ustedes también puedan tener la garantía de que les sigue llegando la verdad. Gracias de corazón a todos los hermanos de España y de Hispanoamérica que han estado con nosotros estos días y que siguen estando en profunda oración, en preocupación, en ayuda espiritual, económica. Les recordaremos una vez más la cuenta bancaria de Genus Dei y el PayPal de Genus Dei, por medio de la cual estamos canalizando la ayuda de una manera fiable. Tengan cuidado, porque saben que en estos momentos siempre aparecen cuatreros. Y que el Señor nos asista. Eso sí, déjenme darles un último mensaje, aún en medio de la tragedia y la desolación. Hasta el cielo no paramos. Santos o nada. Viva España y viva Cristo Rey.